Para nosotros, cristianos, hay un sábado en el centro y el corazón de nuestra fe. Es el Sábado Santo, entre la muerte y la resurrección de Jesús. Un tiempo denso de sufrimiento, de espera y de esperanza. Es un sábado de gran silencio, vivido en el llanto de los primeros discípulos que tienen aún en el corazón las imágenes dolorosas de la muerte de Jesús, el fin de sus sueños mesiánicos. Es también el sábado de María, Virgen fiel, Madre del Amor. Ella vive su sábado santo en las lágrimas, pero a la vez en la fuerza de la fe, sosteniendo la frágil esperanza de los discípulos. Quisiera que entremos en la gracia del Sábado Santo. En los discípulos reconoceremos la desorientación, las nostalgias, los miedos que caracterizan nuestra vida de creyentes. En la Virgen del Sábado Santo leeremos nuestra espera, nuestras esperanzas, la fe vivida como continuo paso hacia el misterio. María, Virgen fiel, nos hará redescubrir la palabra de Dios, el valor de la comunión que nos une como Iglesia. Profundizaremos la esperanza del reino que debe venir. María, Madre del Crucificado, nos conducirá a repensar la caridad, por la cual Él se entregó a la muerte por nosotros. La caridad que es el distintivo del discípulo y de donde nace la Iglesia del Amor. Como los discípulos, nos situamos en el día después de la muerte de Jesús y como ellos nos sentimos perdidos. ¿Por qué? Porque su Señor y Maestro ha sido asesinado. Su llamada a la conversión no ha sido escuchada. Las autoridades lo han condenado y no se ve qué sentido tiene lo sucedido. Como los dos discípulos que caminan hacia Emaús el primer día de la semana, tienen el corazón triste. Los gestos fuertes que hasta ahora los habían sostenido han desaparecido de la memoria. Se tiene la impresión de que Dios ha quedado mudo, que no habla. A esto se añade la vergüenza por haber huido y por haber renegado del Señor. Se sienten traidores, incapaces de afrontar el presente. Falta toda perspectiva de futuro. No se ve cómo salir de una situación de catástrofe y de derrumbe de las ilusiones. Están ausentes hasta los signos que comenzarán a sacudirlos a partir de la mañana del domingo.
Mas aquí surge la pregunta, ¿por qué detenerse en el Sábado Santo? ¿No estamos ya en el tiempo del resucitado? ¿Por qué no dejarnos inspirar sobre todo por el domingo de Pascua? ¿Por qué reflexionar sobre la pérdida de los discípulos después de la muerte de Jesús y no en cambio sobre su gozo cuando lo encuentran viviente? Es verdad, estamos ya en el tiempo de la resurrección. El cuerpo glorioso del Señor llena con su fuerza el universo. Nuestra actitud fundamental debe ser la alegría pascual. Y sin embargo, la luz del resucitado, percibida por los ojos de la fe, se mezcla aún con las sombras de la muerte. Estamos ya salvados en la fe y en la esperanza, ya resucitados con Jesús en el bautismo en cuanto al hombre interior. Pero nuestra condición exterior permanece ligada al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. El pecado está vencido en su fuerza inexorable de destrucción, pero continúa comprometiendo innumerables situaciones humanas y llenando la historia de horrores. Si oprime a los pobres, triunfan los prepotentes, se desprecia a los mansos. Nos encontramos en una situación semejante a la de los dos discípulos de Emaús en la mañana de Pascua. Jesús ha resucitado. Las mujeres han encontrado el sepulcro vacío. Los ángeles han dicho que no se lo ha de buscar entre los muertos, pero su corazón aún está oprimido. Son necios y tardos de corazón para creer la palabra de los profetas. Somos semejantes a los apóstoles en el cenáculo que ya han oído hablar de la resurrección, pero están aún encerrados en la casa por el miedo. En otras palabras, el tiempo que vivimos es aquel en el cual la buena noticia del Señor resucitado es recibida por algunos y es rechazada por otros. Y debe abrirse camino entre la desconfianza y el rechazo. Jesús crucificado ya está en la gloria del Padre y es Señor de los tiempos. He recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Pero la evidencia de su resurrección y la gloria de su triunfo permanecen velados y se contemplan con la mirada de la fe, superando el trauma del Viernes Santo y el extravío del sábado para acoger el designio misterioso de la salvación justamente a través de la cruz. ¿No era necesario que el Cristo soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Estamos, pues, en el momento de la fe y de la esperanza, en el que es necesaria la apertura de la mente para recibir la buena noticia. Entonces les abrió la mente a la inteligencia de las Escrituras y el ensanchamiento de los horizontes para esperar contra toda esperanza, frente a la condición de muerte que reina en la humanidad.
En efecto, el último enemigo a ser aniquilado será la muerte. Estamos en un tiempo que se define del ya y del todavía no. Jesús está ya resucitado y glorioso. Su gracia comienza a transformar los corazones y las culturas. Pero todavía no se trata de la victoria final y definitiva que se dará solo con el retorno del Señor al final de los tiempos. Por lo tanto, los sentimientos de extravío y de miedo de los primeros discípulos en el Sábado Santo deben ser contrastados y vencidos con la fe y la esperanza de María. Tratemos entonces de darnos cuenta cuánto de nuestro tiempo está marcado por la desconfianza para someterlo a la gracia de la alegría pascual. El Viernes Santo, después de la muerte de Jesús, el discípulo Juan tomó a María consigo, en su corazón y en su casa. No resulta fácil imaginar lo que quiere decir esto. ¿Se trata de una casa en Jerusalén o de un simple lugar de apoyo para los peregrinos de Galilea a Jerusalén en ocasión de la Pascua? Trato de entrar en esta casa donde la Madre de Jesús vive su Sábado Santo y de iniciar, con el permiso de Juan, un diálogo con ella. Un diálogo hecho ante todo de contemplación de su modo de vivir este momento dramático. Contemplo a María. Permaneció en silencio al pie de la cruz en el inmenso dolor de la muerte del Hijo y permanece en silencio en la espera sin perder la fe en el Dios de la vida, mientras el cuerpo del crucificado yace en el sepulcro. En este tiempo que está entre la oscuridad más densa, se oscureció toda la tierra y la aurora del día de Pascua, a la madrugada del primer día después del sábado, cuando salía el sol, María revive las grandes coordenadas de su vida, coordenadas que resplandecen desde la escena de la Anunciación y caracterizan su peregrinación en la fe. Justamente así ella nos habla al corazón, a nosotros, peregrinos en el Sábado Santo de la historia. ¿Qué nos dices, Madre del Señor, desde el abismo de tu sufrimiento? ¿Qué sugieres a los discípulos desorientados? Me parece que tú nos susurras una palabra semejante a la que un día pronunció tu Hijo. Si tuvieran fe como una semilla de mostaza, ¿qué quieres comunicarnos? Tú querrías que nosotros, partícipes de tu dolor, participáramos también de tu consolación. Tú sabes, en efecto, que Dios nos conforta en todas nuestras tribulaciones, para que gracias al consuelo que recibimos de Dios, podamos nosotros consolar a todos los que se encuentran atribulados.
es la consolación que viene de la fe. Tú, María, en el Sábado Santo eres y permaneces la Virgo Fidelis, la Virgen creyente. Tú llevas a cumplimiento la espiritualidad de Israel, alimentada de escucha y de confianza. Pero, ¿cómo obra la consolación que viene de la fe? Esta asume formas diversas y una de ellas, de la cual hoy tenemos tanta necesidad, puede ser llamada la consolación de la mente. ¿De qué se trata? Es un don divino muy simple que permite intuir en una mirada única la riqueza, la coherencia, la armonía, la cohesión, la belleza de los contenidos de la fe. Frente a la evidencia del sufrimiento y de la muerte que tiende a aplastar el corazón, esta intuición se presenta como una gracia del Espíritu Santo que hace resplandecer tanto la gloria de Dios que ilumina con la luz de la verdad hasta los ángulos más tenebrosos de la historia. Es la gracia de percibir la gloria de Dios que se manifiesta en el conjunto de los gestos con los que el Padre se da al mundo en la historia de la salvación y en particular en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es el don de presagiar detrás y debajo de los acontecimientos de la fe los vestigios del misterio de la Trinidad. Es la gracia de la visión sintética y mística del plan de Dios que a ti, María, se ha comunicado por las palabras del ángel Gabriel cuando resumía en tu presencia el destino del Hijo de David. Será grande y llamado Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin. Es la gracia de contemplar el obrar divino que tú has cantado en el Magnificat. Es el ejercicio del recuerdo meditativo de los hechos salvíficos que tú, María, has practicado desde el principio. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Nosotros no sabemos, María, qué tipo de consolación profunda te has sostenido en tu Sábado Santo, pero estamos seguros de que quien te ha concedido tan grandes dones en momentos decisivos de tu existencia, te ha sostenido también en aquel día, en continuidad con todas las gracias precedentes. La fuerza del Espíritu, presente en ti desde el inicio, te ha sostenido en el momento de la oscuridad y de la derrota aparente de tu Jesús. Tú has recibido el don de poder confiarte hasta el fondo en el designio de Dios y has reconocido en tu intimidad su potencia y su gloria. Así, tú nos enseñas a creer también en las noches de la fe,
a celebrar la gloria del Altísimo en la experiencia del abandono, a proclamar la primacía de Dios y a amarlo en sus silencios y en las derrotas aparentes. Intercede por nosotros, Madre, para que no nos falte jamás aquella consolación de la mente que sostiene nuestra fe, y haz que de una semilla de mostaza brote un árbol capaz de ofrecer refugio a los pájaros del cielo. María, ¿qué nos dices aún desde el silencio que te envuelve? Te escucho repetir como un suspiro la palabra de tu Hijo. Con su perseverancia salvarán sus vidas. La palabra perseverancia puede traducirse también con paciencia. La paciencia y la perseverancia son las virtudes del que espera, de quien aún no ve y sin embargo continúa esperando. Las virtudes que nos sostienen frente a los burlones y sarcásticos que gritaban: ¿dónde está la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres cerraron los ojos, todo permanece como al principio de la creación. Tú, María, has aprendido a aguardar y a esperar. Has aguardado con confianza el nacimiento de tu Hijo proclamado por el ángel. Has perseverado creyendo en la palabra de Gabriel, aún en los periodos largos en los que no pasaba nada. Has esperado contra toda esperanza bajo la cruz y hasta el sepulcro. Has vivido el Sábado Santo infundiendo esperanza a los discípulos perdidos y desilusionados. Tú obtienes para ellos y para nosotros la consolación de la esperanza, la que se podría llamar consolación del corazón. Si la consolación de la mente comporta una iluminación del intelecto y una apertura de los ojos, la consolación del corazón o consolación afectiva consiste en una gracia que toca la sensibilidad y los afectos profundos, inclinándolos a adherir a la promesa de Dios, venciendo la impaciencia y la desilusión. Cuando el Señor parece retrasarse en el cumplimiento de sus promesas, esta gracia nos permite resistir en la esperanza y no decaer en la guardia. Es la esperanza viva de que habla Pedro. Es la esperanza contra toda esperanza de que habla Pablo a propósito de Abraham, el cual no dudó de la promesa de Dios por falta de fe, sino al contrario, fortalecido por esa fe, glorificó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete.
Nosotros te pedimos, Madre de la Esperanza y de la Paciencia, ruega a tu Hijo que tenga misericordia de nosotros y nos venga a buscar en el camino de nuestras fugas e impaciencias, como lo ha hecho con los discípulos de Emaús. Ruega que una vez más su palabra nos haga arder el corazón. Intercede por nosotros para que vivamos en el tiempo con la esperanza de la eternidad, con la certeza de que el designio de Dios sobre el mundo se cumplirá en su momento y nosotros podremos contemplar con gozo la gloria del resucitado, gloria que está ya presente, aunque de manera velada, en el misterio de la historia. María, en este momento arriesgo una última pregunta. ¿Qué sentido tiene tanto sufrimiento tuyo? ¿Cómo puedes permanecer mientras los amigos de tu hijo huyen, se dispersan, se esconden? ¿Cómo logras dar sentido a la tragedia que estás viviendo? Me parece que tú nos respondes de nuevo con las palabras de tu hijo. Si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El sentido de tu sufrimiento, María, es por tanto la generación de un pueblo de creyentes. Tú, el Sábado Santo, te nos presentas como Madre amorosa que engendra a sus hijos a partir de la cruz, intuyendo que ni tu sacrificio ni el de tu Hijo son vanos. Si Él nos ha amado y se ha dado a sí mismo por nosotros, si el Padre no lo ha escatimado, sino que lo ha entregado por todos nosotros, tú has unido tu corazón maternal a la infinita caridad de Dios con la certeza de su fecundidad. De allí ha nacido un pueblo, una multitud inmensa de toda nación, raza, pueblo y lengua. El discípulo amado que te ha sido confiado al pie de la cruz es el símbolo de esta multitud. La consolación con la que Dios te ha sostenido el Sábado Santo en la ausencia de Jesús y en la dispersión de sus discípulos es una fuerza interior de la cual debemos ser conscientes, pero cuya presencia y eficacia se mide por sus frutos, por la fecundidad espiritual. Y nosotros, aquí y ahora, María, somos los hijos de tu sufrimiento. La percepción de una fuerza que nos ha acompañado en momentos duros, incluso
cuando no la sentíamos y nos parecía no poseerla, es una esperanza vivida por todos nosotros. Nos parece a veces estar abandonados de Dios y de los hombres, y sin embargo, releyendo luego los acontecimientos, nos damos cuenta de que el Señor continuaba caminando con nosotros. Más aún, nos llevaba en sus brazos. Nos sucede un poco como a Moisés sobre el monte Horeb. Solo cuando ya había pasado, pudo ver algo de la gloria de Dios que tanto deseaba contemplar. Una consolación así obra en nosotros y nos sostiene eficazmente, aún sin una iluminación consciente de la mente o una moción percibida de los afectos del corazón. Ella obra dándonos la fuerza de resistir en la prueba cuando todo alrededor es oscuridad. La llamo consolación sustancial, porque toca el fondo y la sustancia del alma, mucho más profundamente que todos los movimientos superficiales y conscientes. O bien, consolación de la vida, porque sus efectos se expresan en la vida cotidiana, permitiéndonos estar de pie en los momentos más duros, cuando la mente parece envuelta por la niebla y el corazón está cansado. Tú, María, eres la madre del dolor. Tú eres la que no cesa de amar a Dios a pesar de su ausencia aparente, y la que en Él no se cansa de amar a sus hijos, cuidándolos en el silencio de la espera. En tu sábado santo, María, eres el icono de la Iglesia del amor, sostenida por una fe más fuerte que la muerte y viva en la caridad que supera todo abandono. María, consigue para nosotros el consuelo profundo que nos permita amar aún en la noche de la fe y de la esperanza, y cuando nos parece que ya ni siquiera se ve el rostro del hermano. Tú, María, nos enseñas que el apostolado, la proclamación del Evangelio, el servicio pastoral, el compromiso de educar en la fe, de engendrar un pueblo de creyentes, tiene un precio, se paga caro. Es así que Jesús nos ha adquirido. Vosotros sabéis bien que fuisteis rescatados de la vana conducta heredada de vuestros padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Dónanos la íntima consolación de la vida que acepta de buen grado pagar
en unión con el corazón de Cristo, este precio de salvación. Haz que nuestra pequeña semilla acepte morir para dar mucho fruto. Oh clemente, oh pía, oh candida ave, oh triste María, salve, salve.